Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar de un tema sobre lo que significa el colapso geopolítico y lo que ha traído toda la crisis que está viviendo actualmente Venezuela. La historia de los últimos 25 años de nuestro país es la crónica de un error de cálculo fundamental, la carencia de una retórica antiimperialista y la legitimidad moral. Eh, Podían sustituir la estrategia del Estado y de lo cual se hizo visible la madrugada del 3 de enero de este 2026, cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron o ejecutaron una operación decisiva que culminó con la captura, el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo esto no fue un accidente, sino un desenlace inevitable de una estructura construida sobre espejismos que venían desarrollándose. La dirigencia bolivariana cometió un error táctico que resultó fatal. Confundió la identificación de las corrientes globales con la construcción de las capacidades nacionales. Si bien diagnosticaron correctamente el surgimiento de un mundo multipolar y el ascenso de China y de Rusia, no comprometieron que navegar ese nuevo tablero requería convertir los recursos naturales en una póliza de seguro, en una moneda de cambio ideológica. La soberanía fue tratada como un eslogan que se repite y se repite en los estratos diplomáticos cuando la realidad política exige acción y que se ejerza mediante las capacidades tangibles de disuasión. Se prefirió la denuncia sistemática, una herramienta capaz de alterar el equilibrio de poder antes de la construcción de una arquitectura de seguridad interna capaz de imponer costos reales ante el agresor. Cuando la fuerza bruta fue utilizada el 3 de enero, el aparato defensivo venezolano, desprovisto de una disuasión real, se desmoronó al primer impacto. Lamentablemente, hay que decirlo, es crudo, pero hay que decirlo. Se quiso ignorar la doctrina Monroe con un vestigio del pasado, pero resultó ser una constante estructura de la hegemonía estadounidense. Washington no tolera la presencia de competidores estratégicos en su zona de influencia, y esto no lo entendieron. Es un hecho histórico que la dirigencia venezolana conocía, que subestimó con una ingenuidad muy peligrosa. Durante años, cada violación del espacio aéreo o cada intervención de los tanqueros venezolanos de petróleo era una prueba de estrés en Caracas, y Caracas ignoró. En lugar de desarrollar unas infraestructuras de defensa integradas con los aliados, porque pudieron haber desarrollado esas infraestructuras de defensa, optó por una parálisis política, una estructura negligente. Envió una señal clara al mundo. Venezuela era un territorio intervenible, con total impunidad. La soberanía no es un concepto negociable en los foros, definitivamente. Es la capacidad técnica de hacer que una invasión sea prohibitivamente costosa para el agresor. Venezuela falló en entender que en el ajedrez de las naciones, si no tienes la capacidad de dañar o disuadir, no eres el jugador, sino una pieza del tablero. Y eso, lamentablemente, nuestra dirigencia no lo pudo entender. Y al no entenderlo, el error fue lo que nos costó vivir en enero. Fue la consecuencia de vivir lo que nos tocó vivir en enero. La caída del proyecto, porque yo lo veo de esa manera, la caída del proyecto bolivariano también
dejó al descubierto la crudeza de la geopolítica nacional frente a una lealtad ideológica. Venezuela operó bajo una falsa premisa de que los cuantiosos contratos que tenía con Rusia, con China, constituían una lanza de seguridad incrementable. La realidad del 3 de enero fue demoledora. Al momento del ataque, el silencio de Moscú y de Pekín fue absoluto. No hubo despliegue de activos ni medidas de fuerza para proteger al gobierno venezolano por estas potencias. Venezuela fue un aliado vital, no fue un aliado vital, sino un socio comercial simplemente. La lógica de las grandes potencias es matemática. Si el coste de defender a un aliado supera el beneficio estratégico, la racionalidad dicta la inanición. Confundir las afinidades, que fue lo que pasó, las afinidades políticas con compromiso de supervivencia, fue el error final que salió o selló el destino de Venezuela. A esto la fragilidad externa se sumó una metástasis interna, la traición silenciosa de quienes dentro de la estructura de poder comprendieron mucho antes del proyecto que el proyecto carecía de futuro. La anatomía de la traición se manifestó con el colapso de la cadena de mando y la desarticulación de todas estas lealtades institucionales cuando la presión exterior se hizo insoportable. El gobierno no cayó solo por el fuego externo, colapsó porque la estructura interna ya era un cascarón vacío. La lealtad se sustituyó por el cálculo personal y el instinto de supervivencia de una élite política que ante el peligro inminente prefirió negociar su salida o su silencio antes de sucumbir con el proyecto. Así de fácil y sencillo. El colapso también expuso la fragilidad de un modelo que al depender de una infraestructura crítica, expuesta, permitió que los actores internos fragmentaran nuestra capacidad de maniobra económica mucho antes de lo militar. A no diversificar nuestras rutas ni asegurar logística de nuestros activos energéticos, permitimos que el bloqueo y la confiscación de buques estrangularan financieramente al Estado. Venezuela, por la inanición, no permitió pues que los Estados Unidos confiscaran buques como le dio la gana y cuando le dio la gana y no hizo absolutamente nada sino dirigirse a los foros internacionales para denunciarlo. Y actuaron de una manera impune los Estados Unidos. Las consecuencias ya se saben, pues. Esta parálisis no fue un golpe externo, fue el resultado de años de desidia operativa, donde se privilegió la supervivencia política inmediata sobre la creación de un sistema logístico y financiero autónomo capaz de resistir el asedio. Así de sencillo. La desaparición abrupta del estamento gubernamental dejó un vacío que apenas comenzamos a dimensionar. La rápida liberación de los presos políticos tras el 3 de enero no fue un gesto de justicia. Aquí no hay que caerse a mentira. Esto no fue un acto de justicia, sino un movimiento táctico diseñado para legitimar el nuevo orden. Así de fácil. Esta transición forzada nos enseña que cuando un Estado no se cimenta en la capacidad real de defensa y en la cohesión interna, es fácilmente reemplazado por una potencia con mayor hegemonía. La soberanía no se reclama, obviamente, se impone con la inteligencia de quien comprende las reglas del poder antes de intentar romperlas. Sin capacidad de hacerse respetar, las fronteras son solo las líneas de un mapa y la soberanía son un espectro que se desvanece ante la primera exigencia de la historia. La lección es que la verdadera independencia se gana, no se gana en una sala de juntas ni en el campo de batalla, nunca en el podio de un discurso vacío. Y eso lamentablemente mucha gente no lo entendió. Estamos ante una situación hoy bastante lamentable donde los Estados Unidos impone
una agenda y los que están hoy en el gobierno ejecutan la agenda que nos están imponiendo. Es lamentable, es triste, pero es lo que actualmente impera en el país. Considero que en la actualidad se están dando unos cambios políticos que de una u otra manera no sé hacia dónde se dirigen, pero lamentablemente somos presas, muchos de los que en su momento apoyaron a todos estos cambios estructurales que se producían en el país, hoy somos presas de la rebatiña con la que hoy vienen los que quieren tomar el poder aquí en Venezuela. Y los únicos responsables y los únicos culpables de todo esto son los que todavía hoy están en el poder. Ellos van a salvar su pellejo y van a dejar a todo un pueblo ensartado a las buenas de Dios. Muchas gracias.